Bem, irmãos, Bien, hermanos, estamos falando estamos hablando del anfiteatro de Jaburuna, en Villa Bella, Espíritu Santo, Brasil. queremos Queremos saudar saludar a todos nuestros hermanos con la paz del Señor. a nossa escola Nuestra escuela bíblica, hoy domingo, 24 24 de septiembre de 2017, es para para dar continuidad al contenido profético de las revelaciones de los textos que están registrados en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, que se refieren al periodo histórico y profético de la iglesia a partir del Pentecostés hasta nuestros días. Quiere decir, tuvo su inicio en la iglesia del Pentecostés hasta nuestros días. Y hay una historia en estos casi 2000 años de existencia de la iglesia que está relacionado ahora con su partida, con el tiempo final y con el arrebatamiento. Por tanto, estamos dentro de un proyecto final. En este proyecto final, nosotros tenemos una apertura para el entendimiento de este momento, que la iglesia no puede dejar de saber o de estar informada de este momento profético que estamos viviendo. Por tanto, para esto el Señor determinó que diésemos inicio al estudio de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, con énfasis a partir del versículo 3 del primer capítulo del libro al verso 10 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, que habla de un tiempo que es llamado el momento del pronto. Cuando nosotros, cuando nosotros buscamos entender la palabra pronto en el original, ella tiene un significado. La palabra pronto está relacionada con el Mesías. Entonces, el Mesías que establece la relación que él tiene con su proyecto del reino, de su reino, donde la iglesia es el centro de este proyecto. Por tanto, en el libro de Apocalipsis, entre el capítulo 1 y el capítulo 22, vamos a encontrar este tiempo que destaca dos elementos, apunta dos aspectos proféticos del libro. El primero está relacionado, por tanto, con el periodo de la iglesia, que está relacionado con el reino, aquello que fue profetizado por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Él habla en las parábolas. Y al mismo tiempo, en el libro de Apocalipsis, con las cartas que están relacionadas con las parábolas, hablando, por tanto, de la historia de la iglesia. Y la otra parte del pronto está relacionada con los acontecimientos que ya no son tratados más con relación a la iglesia, mas son tratados con relación a los juicios que serán realizados o ejecutados sobre el mundo. ¿Cuáles son estos juicios? Juicios sobre la iglesia infiel, juicios sobre Israel, juicios sobre el gobierno humano, juicios sobre parte geofísica del mundo, estrellas, sol, luna. Entonces, de cierta forma, son estas las operaciones que están ahí. Y nosotros tenemos una asociación profética de la primera carta recordando. En Apocalipsis 2, del 1 al 7, vemos la primera carta. La primera carta a la iglesia de Éfeso. La segunda carta está aquí. La segunda carta se refiere a la iglesia de Esmirna, que no está aquí, pero esta primera carta, ella está relacionada con la primera parábola del reino.
Jesús profirió 7 parábolas. Las 7 parábolas del reino en el capítulo 13 de Mateo, del 1 al 53. También vamos a observar una misma operación en Isaías capítulo 11, versículo 2. Apocalipsis 1:4, que está relacionado, el proyecto está relacionado a una operación del Espíritu Santo en este periodo. Entonces, en Éfeso, de los 7 Espíritus de Dios, la primera gran operación del Espíritu Santo que une la carta a la iglesia de Éfeso a las parábolas del reino. Entonces, todo está asociado. Y la operación del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu del Señor, Espíritu de Jehová, se destaca ahí? Porque la iglesia de Éfeso fue la primera iglesia. Ella tendría que tener todo el soporte de una operación completa del Espíritu Santo, ya que lo que existía en el mundo de aquella época eran religiones como el judaísmo, que no tenía una experiencia directa, no había una operación directa del Espíritu Santo. Entonces todo estaba dentro de la ley. Era la letra, era aquello que tenía que hacerse por obligación y por norma. Entonces allí estaba el decálogo y todas las informaciones del judaísmo. Entonces no había una experiencia personal del hombre con Dios. El otro grupo era el grupo del Imperio Romano, que era la religión que se predicaba. También no tenía nada que ver con el lado espiritual. Lo que parece que se daba y que era mejor era la filosofía en aquel momento, y también no trascendía. Entonces, el primer tiempo de la iglesia, que fueron sus primeros 60 años de vida, porque vino después de la resurrección de Jesús en el año 33, este primer periodo ahora fue el periodo de Éfeso, donde la doctrina fue establecida. Y para que la doctrina fuese establecida, era necesaria una operación específica de todas las actividades, de toda la actuación del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu de Jehová, allá en Isaías 11:2. Entonces es una operación completa para definir el proyecto de la iglesia, el proyecto espiritual. Y nosotros vimos que en el proyecto espiritual todo estaba embutido. Era la forma de vivir de la iglesia, la manera como se organizaría, era la enseñanza que sería dada, el testimonio que se daría de su experiencia personal con Dios. Y el crecimiento de la iglesia, y no solamente crecimiento, más la primera experiencia de la diáspora, que era la salida de los grandes evangelistas, los apóstoles, para evangelizar el mundo gentil de aquella época. No solamente la región de Judea, más en Samaria y todas partes del mundo, que era la promesa del Señor Jesús de que Él enviaría a sus discípulos para esta tarea en todo el mundo de aquella época. Por tanto, me gustaría ahora de traer para los hermanos este análisis aquí. Vamos a ver este cuadro que habla de esta iglesia, de estas 7 iglesias, en un análisis comparativo y al mismo tiempo asociativo o paralelo de cada iglesia con cada parábola y la operación del Espíritu del Señor. En Éfeso tenemos aquí la operación del Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, a través de sus 7 espíritus. Está aquí. El candelero, hablando de los 7 espíritus de Dios. 7 iglesias, más en cada una de ellas el fuego del Espíritu Santo. La operación central era la luz encendida. Entonces tenemos aquí la revelación que era necesaria para que la iglesia trajese la doctrina. Entonces la doctrina tenía que venir clara, y ella fue clara en este periodo. Entonces la operación del Espíritu de Jehová. Habían conversiones, crecimiento, prodigios, maravillas, todo porque era una operación conjunta de
todos los énfasis del Espíritu Santo en este periodo, donde la doctrina debería estar establecida. Era sacar la mentalidad, traer un cambio de aquello que era el paganismo, de aquello que era el judaísmo, de lo que era la filosofía, que no tenían campo, espacio para el alma sedienta, para aquellos que necesitaban una respuesta de Dios a las ansiedades de la eternidad. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver la parábola del sembrador. Vamos a encontrar, por tanto, en este cuadro aquí, la operación del Espíritu Santo y al mismo tiempo la reacción que ya vimos del mundo. Aquello que el Espíritu Santo quería hacer. El Espíritu Santo quería establecer la doctrina, testimonios, establecer la iglesia, todos los parámetros, y vemos entonces todas las cartas de Pablo. Cuando él escribe adoctrinando, hablando, escribiendo los Corintios, hablando de cómo se debe comportar, la cena, la estructura. Ya en Hechos de los Apóstoles también vamos a ver la estructura de diáconos, obreros, de cierta forma, cómo la iglesia se situaría en el mundo de aquella época. Por eso que esta iglesia es una iglesia que el Señor aceptó. La palabra en Éfeso dice aceptable. Dios y el Espíritu Santo de Jesús aceptaron a esta iglesia por el trabajo que tenía que hacer. Proféticamente, entonces, asociando cada carta correspondiente parábola del reino y la operación del Espíritu Santo, hizo énfasis en cada periodo, vamos a ver que aquí es toda la distinción de la iglesia. Son 60 años después del año 33 hasta aproximadamente el año 100, la doctrina apostólica predicada en el inicio de la iglesia. ¿Cómo viviría esa doctrina? Hoy nuestra preocupación aquí está en la relación de la segunda carta. La segunda carta es la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna viene de la palabra mirra. Me gustaría que los hermanos ahora pasasen aquí para nuestro cuadro. Saquen este cuadro y después volveremos a este. Coloquen la mirra, aquella planta. Muchas personas no conocen. Vean, la mirra es esta planta. Tiene sus hojas y también tiene una resina. Y esta resina es la que da exactamente el perfume. Y lo que hace esta mirra, que esta resina, hace que la materia no se deteriore. Quiere decir que la carne no se pudra con facilidad. Ellos usaban para embalsamar, para también dar mayor tiempo de permanencia sin que la carne se deteriorase. Mas era resultado de amasarla, vamos a decir. Ella era triturada, era amasada, y esa resina hacía con que soltase un perfume. La palabra mirra viene de la palabra sufrimiento. Y esta palabra mirra, sufrimiento, vamos a ver en Cantares, en el libro de Cantares, cuando la iglesia en sus primeros días comienza a sufrir. Y dice así, en el texto, en el segundo capítulo: mi amado Jesús es para mí un ramillete de mirra. Ella quiso decir lo siguiente: yo solo tengo sufrimiento, que es el periodo de la iglesia, solo sufrimiento. Él es para mí un ramillete de mirra, mas Él vive en mi corazón. Ahí estaba el gran mensaje de esta iglesia, que es la iglesia de Esmirna, que va a sufrir. Ahora pueden volver para el cuadro anterior. Ella va a sufrir por la doctrina que está aquí. Ella va a ser amasada. ¿Por qué va a ser amasada? ¿Por qué va a ser molida? Porque ella va a sufrir. Ella va a tener dos tipos de sufrimiento, y vamos a hacer la pregunta después. Va a tener dos tipos de sufrimiento aquí. ¿Por qué? Porque ella tenía la obligación de transmitir la doctrina. ¿Cómo la doctrina era transmitida? Oralmente. Existían, en realidad, epístolas. Pablo escribe, Pedro escribe, mas no estaban a disposición del pueblo en aquella época porque
no había facilidad de transmisión escrita. Entonces, ni todos conocían la iglesia, las ocurrencias de aquello que pasaba, y el asunto doctrinal era traído de boca en boca. Entonces, el testimonio de la iglesia aquí era de la doctrina que estaba aquí. ¿Y qué el adversario hace aquí? Él usa otro argumento. Aquí él se opone aquí. Se opone a la doctrina. Mas aquí, no, aquí hay una salida. Vamos a masacrar a la iglesia. Vamos a acabar con ella. Es matar la iglesia. Ahí vamos a ver en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué vamos a encontrar? En cuanto ellos dormían, la iglesia dormía en el Señor. No estaba durmiendo como iglesia. Ella fue masacrada. Cuando ella fue masacrada, la cizaña entró. Entonces la doctrina prolifera. ¿Cuál es la doctrina que se prolifera allá? La doctrina del diácono Nicolai, que fue el nicolaitismo, que venía en sentido contrario. Él hablaba de un cristianismo, hablaba de Jesús, mas la doctrina que él traía era de la carne, era la misma del paganismo, la misma del judaísmo, la misma de la ciencia de la época entonces. Mas él trae de una forma extraordinariamente maligna, porque él coloca la carne con todo su poder para sacar la operación del Espíritu Santo aquí. Y esto viene a reflejarse en la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Vamos ahora a las preguntas del día. Vamos. La primera pregunta. Vamos a iniciar diciendo lo siguiente. En las cartas, tanto en las cartas como en las parábolas, queda clara la lucha de la iglesia para sobrevivir. Sobrevivir en el mundo, porque también tenía un mensaje. Y este mensaje se tomaba en cuenta dos aspectos, o dos mensajes, podemos decir, que se oponen, que se contraponen, que son el mensaje del Espíritu y del mundo. El enemigo con su mensaje, tomando todas las cosas, porque el mundo pertenece, la palabra dice, el mundo está en su mano. Y el secreto que Dios quería colocar para una iglesia, para ser guiada por el Espíritu Santo, porque ella sabía que siendo el mundo dominado por la desobediencia, entonces solo tenía un camino, traer al hombre para el camino de la obediencia, y solo a través del Espíritu Santo. Entonces, en esto el hombre tenía que estar junto con el Espíritu, oyendo la voz del Espíritu, para poder sobrevivir. Vemos aquí entonces la operación, primero, la operación del Espíritu Santo específica en la vida del hombre o de la iglesia es de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué estoy preguntando? Ustedes están colocando aquí tanto las cartas como en las parábolas. Queda clara la lucha de la iglesia para sobrevivir. Entonces vamos a ver la operación del Espíritu Santo específica en la vida del hombre o de la iglesia, que es la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver una operación del mundo a través de la carne y del enemigo para impedir la obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver la carne y el maligno del mundo. Y ahora, en el reino terrenal, ¿qué fue profetizado por Jesús a través de las parábolas? ¿Qué él profetizó? Jesús profetizó la historia de la iglesia que vendría algún tiempo después de su resurrección. Y él usa las parábolas como profecía al respecto del reino y cómo sería el reino. Ya después de su resurrección, ahora es la profecía vivida por la iglesia, descrita en el libro en cada carta. Vamos a ver si logramos, de hecho, a las preguntas para recordar lo que ya vimos. Pregunta: ¿cuáles fueron los objetivos del enemigo y de la carne para impedir la operación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia en el primer periodo, en la iglesia de Éfeso? Primero, cite una palabra
En una palabra, el intento del mundo, la carne y el maligno para hacer cesar la obra del Espíritu Santo en la parábola y en la carta. Vamos a citar. Vamos a ver si los hermanos ahora pueden, leyendo la parábola y la carta, si los hermanos van a poder ver lo que sucede aquí, el intento del adversario. Vamos, en la carta, ¿cuál fue el intento del adversario en la carta? Para hacer cesar el Espíritu Santo, y también en la parábola. Vean, hermanos, el intento en Éfeso, los hermanos ya deben haber respondido. Voy a responder con los hermanos entonces, aquí facilitando aquello que ya aprendimos. Fue oposición. En el primer periodo de la iglesia en Éfeso, la operación del mundo y del adversario fue oposición. Vamos ahora a la segunda. ¿Cuál fue el énfasis de la operación del Espíritu Santo en aquel periodo de la iglesia de Éfeso? Que está en el libro del profeta Isaías. El Espíritu de Jehová operando para, en todo su poder, en toda su forma de operar. No es que el Espíritu de Jehová son 7 espíritus, son 7 énfasis del mismo Espíritu. Vamos a continuar ahora. Vemos ahora esta pregunta. La promesa fue dada a la iglesia. Vean, hermanos. La iglesia alcanzaría en todo el tiempo de su historia, en el tiempo que está relacionado con el texto de Génesis 3:24. Cite un versículo que está en la carta de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, relacionado con Génesis 3:24. 2 minutos. Yo voy a continuar aquí, con los hermanos aquí. Voy a continuar aquí. Vamos a responder entonces. La promesa que fue dada a la iglesia en Éfeso. Los hermanos van a abrir la carta de Éfeso. ¿Cuál fue la promesa? Está en el último versículo. Esta promesa. Ya estoy dando. Yo quiero que los hermanos descubran. En el versículo 24 del capítulo 3 de Génesis. Aquello que está en la carta de Éfeso. ¿Dónde está el versículo que habla y hace referencia al árbol de la vida? En Génesis 3:24. ¿Dónde está en Éfeso? ¿En qué versículo de Éfeso? ¿Cuál es el versículo? Podemos responder, vamos. ¿Quién abrió? Vamos a leer el texto de la palabra. Apocalipsis, la respuesta, Apocalipsis 2:7. Vamos a leer conmigo Apocalipsis 2:7. Es la promesa que está relacionada con Génesis 3:24. Muy bien. Es 2:7. Apocalipsis 2:7. Vamos a leer conmigo, de pie. Yo invito a la iglesia, y si yo me olvido, los hermanos pueden sentarse después del texto, de leer el texto, para que ustedes no se queden en pie todo el tiempo, ¿no es verdad? Vamos conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En Génesis vamos a encontrar que él colocó el árbol de la vida y dijo así: nadie toque él. El querubín con la espada desenvainada, solo quien entra en el árbol con derecho al árbol de la vida es quien pasa por la palabra revelada. Si no fuese por la palabra revelada, él no entra, que es la espada, el fuego encendido, la espada encendida, que es el Espíritu. Nadie va a entrar. No es la letra, es la palabra revelada. Entonces me gustaría que ahora, hoy,
quedase bien claro con relación a la iglesia de Éfeso. Comer del árbol de la vida. Aquello que fue el impedimento allá en la desobediencia, ahora en la obediencia, usted va a comer del árbol de la vida. ¿Y quién va a comer del árbol de la vida? La semilla que cae y da fruto, y crece y da frutos, y va dando frutos. Ella no para de dar frutos. Vamos ahora, vamos a continuar, una más. Ahora, con relación a Esmirna. Vamos aquí, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Es el texto que habla al respecto de Esmirna. Vamos aquí a la cuestión aquí. Cita el nombre de la segunda parábola proferida por el Señor Jesús en Mateo 13. ¿Cuál fue la parábola, la segunda parábola? Un minuto. Mateo 13 para usted descubrir cuál es el nombre de la segunda parábola. Puede volver aquí al cuadro. El cuadro de las iglesias de Apocalipsis. Muy bien. Vean aquí, Esmirna está aquí. La parábola está aquí. ¿Cuál es la parábola? Mateo 13 del 24 al 30. ¿Abrieron? Mateo 13, 24 al 30. ¿Cuál es la parábola? El trigo y la cizaña. Observen. El trigo fue plantado aquí, en Éfeso. La doctrina, la enseñanza, Jesús presente, el hombre que siembra la buena semilla. Aquí el adversario planta otra semilla, que no es la buena semilla. Entonces vamos a ver aquí. ¿Cuál es el nombre de la parábola? El trigo y la cizaña. Trigo es la buena semilla. Cizaña, ¿quién hizo esto? Dice el texto ahí. ¿Quién plantó la cizaña? Fue el enemigo. Entonces queda clara la forma como él quiere ahora mezclar. Él quería sacar, la iglesia aquí crece, observen, se desenvuelve, a pesar de la oposición, ella vence las oposiciones, mas va a caer aquí ahora, en un otro sistema, en otro tipo de ataque donde la preocupación era no dejar el trigo produciendo fruto. Cuando usted coloca cizaña junto con el trigo, ¿qué sucede? La cizaña saca los nutrientes del trigo. Es la primera cosa. La segunda cosa, engaña. Usted tiene una iglesia, todo el mundo ahí, todo el mundo está en la bendición. No, hay trigo y cizaña. El trigo no es igual a la cizaña, porque el trigo da frutos, la cizaña no da fruto. Dice que da fruto, pero no da. Cuando usted va a recogerlo, no da. Él divide la tierra, divide el área. Disminuye el trigo, la producción del trigo. La cizaña saca los elementos de la tierra. Él apaga el trigo y lo peor de todo es que él engaña. Usted mira allí, el trigal está bonito. No, engañó. Usted vio la cizaña mezclada con el trigo. Y la pregunta era esta. Los discípulos, vamos a sacar la cizaña. Y él dijo así, no, dejen crecer ambos. Eso va a suceder en la última historia de la iglesia. El periodo de la iglesia, quien va a sacar es el Señor. La cizaña va a ser sacada por el Señor, porque el trigo va a ser recogido para almacenarse y la cizaña irá al fuego. El juicio ya está establecido. Vamos a volver entonces ahora. Tenemos la respuesta, trigo y cizaña, el nombre de la parábola. ¿No es verdad? Vamos a continuar. Cita el énfasis que está en la segunda operación del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el énfasis de la operación del Espíritu Santo? Vamos a leer entonces Isaías 11, versículo 2. La segunda operación, primero el Espíritu de Jehová, segundo, los hermanos van a responder conmigo. Abrieron el texto en Isaías. Los hermanos entonces deben haber entendido. Ya viene la respuesta aquí. ¿Cuál es? Sabiduría. Volvamos ahora al cuadro. Pueden volver al cuadro. Sabiduría aquí. Observen. ¿Cuál fue la sabiduría aquí?
Vamos a la respuesta, a la otra pregunta. ¿Dónde estaba la sabiduría aquí? Vamos a la otra. 3. ¿Cuál fue la intención del enemigo al oponerse a la operación del Espíritu Santo en el periodo de la enseñanza? Conociendo que en Éfeso fue oposición. Cite los tipos de persecución en Esmirna. Primero, entonces vamos a ver cuáles fueron los dos tipos de persecución en la iglesia de Esmirna. Primero, fue sobre la iglesia con relación a su lucha. Era una iglesia pobre. Vamos a ver dónde está el versículo que habla de la pobreza. ¿Cuál es el versículo? La respuesta en el versículo 9 del capítulo 2. Pobreza. Segundo, la lucha doctrinal. ¿Cuál era la lucha doctrinal? A aquellos que se decían del Señor y no eran. A aquellos que se decían judíos y no eran. Era blasfemia inclusive. De los que se decían judíos y no eran. Era la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los judíos que se habían convertido, que eran llamados judaizantes, que estaban en la región de Galacia, ellos comenzaron a querer desviar la doctrina. Ellos decían lo siguiente: usted tiene que guardar sábado, usted no puede comer esto, no puede comer aquello. Y Pablo vino y dijo así: no, señores, no es así. Usted puede comer todo, todo. No existe esto. La cuestión de comer o dejar de comer no existe. Tiene que guardar días, no hay guardar días. Quien guarda días del Señor, guarda usted. Si usted quiere separar el lunes para guardar, para servir al Señor aquel día, es una cosa. Usted quiere guardar, la iglesia se reunía en el primer día de la semana. Es lo que usted hace cuando hay feriados. Ahora, usted tiene un día para usted. No, hoy yo voy a dedicar un día para el Señor. Voy a hacer un ayuno, yo voy a leer las palabras del Señor, voy a meditar, yo voy a entrar en un periodo de oración. Usted separa un día para el Señor, está separado. No es ahora guardar la ley, porque usted cuando guarda la ley, usted quiebra, usted saca la gracia, excluye la salvación, porque la ley es porque usted está obedeciendo lo que está escrito en la tabla de piedra. Mas lo que hay ahora es lo que está escrito en la tabla del corazón, que es aquello que el Espíritu Santo está dictando para su vida y no es aquello que usted está obligado a hacer como religioso. Vamos aquí, continuemos. La lucha doctrinal. Los hermanos van a descubrir muchas cosas aquí. La blasfemia era esta. Vamos a continuar. Cite la palabra clave que resume toda la persecución a la iglesia de Esmirna. Vamos. Estamos juntos, ¿no es verdad? ¿Cuál fue la palabra clave? La palabra clave que resume toda la persecución a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Éfeso fue oposición. En la iglesia de Esmirna fue poco la palabra, ¿quién sabe? Todo el mundo ya se sentó, ¿no es verdad? Yo les pedí, yo me olvidé, ¿no es verdad? Pero los hermanos están atentos, por lo menos para sentarse, ¿no es verdad? Bien, la palabra clave, no vamos a esperar mucho, hay muchas otras, hay muchas allí. Prisión, por ejemplo, habla de aflicción, más la palabra clave es muerte. Entonces vamos a matar. ¿Por qué matar? Aquello que hablé. Matar a la iglesia, porque ella no va a poder transmitir más oralmente. ¿Mas qué sucedió? Ahora me gustaría que los hermanos colocasen aquí el anfiteatro, para que los hermanos vean qué sucedió en este periodo, ya que la iglesia se había manifestado ya no oralmente, pero no podía hablar más nada, porque estaba inhibida, estaba prohibida por el imperio romano, por los judíos, por donde ella andaba había persecución, en todas partes. Era León, Cueva de los Leones, era ir a las hogueras, a las cruces. ¿Por qué? ¿Por qué ella entonces ahora no tenía? ¿Cuál era la única opción que tenía? De decir que ella creía en la doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de Esmirna? Era que Jesús estaba vivo y que Jesús había resucitado
y que la muerte para ella, para la iglesia, no significaba nada, porque iría a resucitar aquello que los paganos ni los judíos creían, ni los filósofos, nadie creía, pero la iglesia creía, porque ella creía, entonces ella va a vivir la doctrina, muriendo por la doctrina. Cuando ella muere por la doctrina, ella expone el testimonio que ella tenía. Yo no puedo hablar, no hay problema, entonces mi sangre, ella va a hablar ahora. Ella va a ser derramada ahora en las arenas, en las cruces y en las hogueras. Y el grito que vamos a dar es este, es nuestro testimonio. Las arenas se llenaban. Tenemos aquí un cuadro de las arenas romanas. Miren aquí cómo estaban aquí. Ellos venían aquí donde los leones, donde todos los animales y más tarde también las cruces, las hogueras, más aquí las arenas. Ellas eran llevadas para los leones. Aquí ella comenzó a hablar para el mayor público de la época que estaba aquí, en las arenas. Venían para apreciar el dolor de ellos, el dolor de la iglesia. Y en este caso vamos a ver los nombres que se destacan. Nombres, por ejemplo, de Policarpio, Papías, tantos que murieron después. Policarpio, casi con 100 años, fue lanzando para afuera. Niega a tu Dios, niega. Y él dijo así, jamás, jamás con quien yo viví toda mi vida, aquel que me ayudó en todo, yo no voy a negarlo en esta hora, yo voy a morir. Y es interesante que él tuvo una visión. Él veía antes de su muerte, él veía que su almohada se encendía en fuego. Y cuando ellos vinieron, los discípulos, aquellos que estaban con él, él dijo así, yo sé lo que pasa para mí. Yo voy a morir en la hoguera. Y él murió en la hoguera. Mas él vio su almohada encendida en fuego. Ese era un testimonio de la iglesia primitiva. Y aquí está el testimonio que tiene hoy, que el mundo dejó. Y era la forma como ellos tenían de confesar que Jesús era el Salvador. Y vamos a encontrar las dos expresiones, muerte y resurrección. Aquellos que en la cuarta medida, muerte, la cuarta dimensión, más la iglesia predica a Jesús. Predicaron, Jesús está vivo, entonces vamos a resucitar con él también. ¿Continuamos? Continuemos. Ya no hay otro texto, ya no hay otro versículo para terminar. Bien, hermanos. Hay muchas cosas para decirse. Me gustaría aún transmitir las persecuciones, las 10 olas de persecución. Tendréis una persecución de 10 días, 10 periodos que notificaron al Imperio Romano. El primero, para terminar, las 10 persecuciones. Fue Nerón, del 54 al 68, Domiciano, del 81 al 96, Trajano, del 98 al 117, Marco Aurelio, del año 161 al 180. Este aquí era estoico, era un filósofo. Séptimo Severo, del 193 al 211. Maximiliano, del año 235 al 238. Décimo séptimo, del 249 al 251. Y Valeriano, del 253 al 260. Aureliano, 270 al 275. Diocleciano, del 284 al año 305, tal vez uno de los peores, este aquí. Además de Nerón, que fue aquel gran que dio inicio a todo el proyecto de persecución. No existieron otros emperadores, mas ellos no se envolvían mucho a la persecución y se daba y continuaba. Y ellos no se envolvían, pero ellos estaban iniciando las persecuciones. Diocleciano y Galerio, terrible este aquí, hasta el 311. Y a partir del 312 fue el final prácticamente de la gran persecución. Fue con el edicto de Milán de Constantino, 312, que dice, ahora no habrá más persecución a la iglesia. Y los hermanos aún van a mirar alguna cosa sobre la doctrina de la iglesia que fue predicada en este periodo, que fue olvidado y que fue recordado por Lutero en 1530. El periodo próximo, el mes que viene,
El mes de octubre es el mes de la Reforma, entonces vamos a tener 4 enseñanzas de esta doctrina por la cual la iglesia murió y que fue reeditada por Lutero en sus 95 tesis. Allá en el año de 1517, cuando él colocó en la capilla allá de Wittenberg, donde él era párroco, sus 95 tesis, de las cuales 4 fueron sustanciales con la doctrina por la cual murió esta iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Amados, hay muchas cosas para decir. Ni todo puede ser dicho al mismo tiempo. Mas estamos terminando diciendo que tenemos hoy la presencia aquí de hermanos que están en nuestro estudio, miembros de la iglesia, el pastor Ricardo, jóvenes, Daniel, Dayana, Priscila, son del barrio aquí, de un barrio aquí en Brasil. Y tenemos la satisfacción de tener a estos hermanos aquí ayudándonos en su contribución aquí también, en la realización de esta clase de hoy. Recordamos también que estamos con eventos en el exterior. Tenemos seminarios en Costa Rica con aproximadamente 400 pastores de esta región central, de América Central. Y tenemos la asistencia de hermanos del este europeo, pastores hoy de Kazajistán. Me gustaría tener aquí lo que fue hecho, un saludo el domingo pasado para los hermanos que están en Armenia, que fuese transmitido hoy por la noche, fuese transmitido este mensaje para la noche, para que aquellos lugares donde no hay pastor, un saludo que fue hecho para que los hermanos entiendan que estamos conectados a estos hermanos en el exterior y cuál es nuestro mensaje, que es el mismo mensaje predicado aquí. Amados, el tiempo se acabó, no tenemos otra alternativa, a no ser de decir que todo el complemento puede ser hecho del estudio que está siendo dado. Puede y debe ser hecho en el transcurrir de la próxima semana. Los pastores pueden hacer como ellos deseen y nosotros tenemos aquí tantos asuntos para el culto de esta noche, para que sean mencionados, predicados con aquellos loores en la noche que son importantes, acompañados por la iglesia a través de la glorificación de los loores que hablan de los fieles, de aquellos que murieron en las arenas, de aquellos que se entregaron a las cruces y las hogueras, y muchos especialmente de aquellos y aquel que merece toda honra y toda gloria y toda adoración y todo honor, hoy y para siempre. A todos los amados, recordando aún que perdimos 2 pastores. Nuestro pastor, el pastor Nadir, mandamos una correspondencia que fue leída ayer en las iglesias. Y el pastor Elter. Son unas regiones aquí de Brasil. El pastor Nadir, regiones aquí de Brasil, queridos compañeros, a los cuales recordamos mucho. Y nuestra palabra de ánimo para las familias en las iglesias, diciendo que estamos juntos, aguardando el llamado que Él nos hará y nos dará la oportunidad en un nuevo encuentro. Así a todos la paz del Señor Jesús.